Hola a todos, soy Ernesto de Contexto Cubano. Hoy haremos una entrevista con Hilda Landrove, periodista independiente centrada en el análisis y el desarrollo de ensayos sobre la realidad cubana. También es antropóloga y tenemos el placer de tenerla aquí. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y que creo que es muy importante desarrollar si queremos construir una alternativa al modelo de país, al modelo político, al modelo social, cultural que se nos ha impuesto. Estaremos hablando de la imaginación, sobre todo en el terreno político, de cómo se ha comportado, lo que es y mucho más, y esperemos que disfruten la entrevista. Primeramente, Hilda, quería preguntarte, según tu criterio, ¿cuál es el comportamiento de la imaginación en el totalitarismo? O sea, ¿se atenúa por sí misma, es adormecida por otras causas, simplemente se adapta? ¿Qué comportamiento tiene? Hola Ernesto, buen día, ¿cómo estás? A ti y quienes nos están escuchando, pues lo primero es agradecer por las preguntas porque creo que el tema de la imaginación política es un tema relevante que no es suficientemente tratado en Cuba, es un tema que se discute muchísimo en otras realidades y en Cuba siento que de alguna manera es una discusión emergente, entonces son preguntas que pueden ayudarnos un poco a pensar sobre este fenómeno, ¿no? Respecto a esto, primero que preguntas sobre cómo es el comportamiento de la imaginación en el totalitarismo, creo que lo primero que habría que decir es que una especie de clausura de la imaginación en un sentido amplio, pero en particular de la imaginación política, o sea, de aquella imaginación que tiene que ver con las imágenes que construimos sobre las posibilidades de la vida en común, de la toma de decisiones, del manejo del poder político. Creo que el totalitarismo impone una condición de clausurar ese tipo de imaginación, ¿no? Es digamos una condición, es un requisito, primero para que el totalitarismo pueda imponerse, ¿no? Porque la narrativa totalitaria justamente conquista esa capacidad de la sociedad de multiplicarse y de producir diferentes imágenes, diferentes imaginaciones, diferente imaginería, digamos, ¿no? Pensando como un conjunto, como un sistema que agrupa imágenes y de posibilidades, de expectativas, de deseos, y de alguna manera sustituye eso por una única imagen que, como sabemos por experiencia en Cuba, es una imagen que apela a la homogeneidad, a la unidad, a la construcción de una especie de sujeto colectivo, ni siquiera sujeto colectivo, de sujeto único, con una imagen muy particular de cómo debe ser ese sujeto que es funcional al totalitarismo y que es visto un poco como el sujeto masa, ¿no? Una persona que a la vez se parece al ideal que ese régimen requiere y también representa en sí mismo todo ese conjunto, ¿no? de ese grupo de personas. Entonces el totalitarismo siempre tiene una imaginería que clausura cualquier otra, ¿no? Este tipo de imaginería que vemos en las marchas, por ejemplo, lo que veíamos tanto en el 1 de Mayo en Cuba, que ya eso creo que ya no ocurre y no va a ocurrir de esa manera ya nunca más. O en estos intentos, por ejemplo, de la marcha de las antorchas, ¿no? Incluso visualmente se trata siempre de imágenes muy cargadas de esta cosa de la masa y de la homogeneidad de la masa, ¿no? Incluso visualmente, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, estas en tomas aéreas, ¿no? De miles de personas desfilando hacia la plaza, que es tan propio no solo de Cuba, sino de los regímenes totalitarios en general. El nazismo los produjo mucho y en la Unión Soviética se produjeron también muchas de estas imágenes, ¿no? Entonces ahí primeramente esto produce una sustitución de una imaginación que debería ser, que en correspondencia con una imaginación social debería ser plural, debería ser diversa, y eso es sustituido, ese espacio de pluralidad de la imaginación es sustituido por una imagen única que está, digamos, cooptada por los intereses del pensamiento totalitario, ¿no? Y luego hay además una clausura porque hay una imposibilidad restringida desde varios sitios de pensar en eso o de superar eso, digamos, ¿no? Entonces mi respuesta ahí sería que más que ser moldeada o ser de alguna manera tergiversada, yo diría que es sustituida, la posibilidad de la imaginación política es sustituida por una imaginería totalitaria que ocupa el lugar que debería ocupar en cualquier sociedad, la capacidad de esa sociedad de imaginar, de producir imágenes diversas y plurales sobre su presente, sobre su futuro, sobre sus condiciones de vida, sobre las condiciones de posibilidad de otras formas de vida, ¿no? Sí, muy interesante lo que dices en las condiciones actuales, ¿no? Donde estamos, el totalitarismo que tenemos en Cuba sigue justamente eso, trata de suprimir esa capacidad de imaginación política fuera, ¿no? Del proyecto que tienen para nosotros, no sé, no nos permiten salirnos de eso mucho. Lo siguiente sería preguntarte cómo se ha comportado, ¿no? De manera general el ejercicio de la creación de aspiraciones, ideas, futuros en el terreno actual, que claro, están marcados por las nuevas tecnologías.
En Cuba se está dando hoy un fenómeno que conoces muy bien, porque de alguna manera eres un participante protagónico de eso, que está asociado con el auge de nuevas tecnologías, en particular con el uso de la inteligencia artificial, tanto en la producción de imágenes como para la producción de textos, ¿no? No es un fenómeno cubano exclusivamente, para nada. De hecho, se trata de un fenómeno de alcance mundial que está ahora mismo reconfigurando la manera en que accedemos a las imágenes, la manera en que se producen, la manera en que se comparten, la manera en que se consumen, pues porque la revolución digital, ya creo que no sería exagerado llamarle esta revolución de la inteligencia artificial, pues da lugar a formas que son completamente diferentes de producción de imágenes, ¿no? Entonces eso creo que es un fenómeno mundial que apenas está discutiendo, se está produciendo una serie de discusiones que yo creo que son muy relevantes, que tienen que ver, por ejemplo, con la propiedad de las imágenes, ¿no? Todos estos programas, estas aplicaciones de inteligencia artificial, de alguna manera, pues han utilizado el acervo que está acumulado en redes para luego convertir eso en propiedad. Ese material con el cual se aprende, digamos, la inteligencia artificial, pues termina siendo propiedad de las aplicaciones, de las compañías que producen estas aplicaciones. Y bueno, ahí hay una discusión que tiene que ver con la propiedad de las imágenes y la propiedad de los textos y la permisibilidad para que estas aplicaciones puedan acceder a ese acervo colectivo de la humanidad, digamos, ¿no? Y que de hecho ya lo están haciendo. Hay discusiones también sobre, por ejemplo, los temas de los sesgos de sexo, de género, de raza, de etnia, de edad, o sea, toda esta cosa de que al final las inteligencias artificiales pues son programadas por seres humanos y por supuesto cargan con todos los sesgos de la cultura, ¿no? Entonces hay toda una discusión muy importante en el mundo respecto a esto. Hay otros muchísimos temas, pero creo que estos dos son fundamentales, el tema de la propiedad y el tema de los sesgos. Y por supuesto esto es algo que tiene un impacto en Cuba, porque a Cuba también han llegado estas tecnologías. Y creo que lo que es interesante y emergente de alguna manera en Cuba como fenómeno, y que creo que hace que sea valioso pensar en él, es el hecho de que se está utilizando muchísimo, además de en otras tantas cosas, se está utilizando muchísimo en lo que yo creo que se puede decir que es algo que conduce directamente a la exploración de la imaginación política. O sea, estas tecnologías se están utilizando en Cuba para generar imágenes de futuro. Y eso creo que es muy interesante, primero porque el resultado es muy contrastante. O sea, la realidad de Cuba hoy es que hay una población que descree completamente del régimen, pero que tampoco ve posibilidades reales de arreglarlo. Sabemos, ¿no? La represión ha sido muy dura, la posibilidad real para las oportunidades políticas es extremadamente limitada, por no decir que prácticamente nula, y hay un éxodo muy grande que habla de que la vía que realmente la mayoría de las personas que viven en Cuba están viendo es escapar de Cuba, es huir de Cuba, porque ven que es imposible una transformación desde dentro, ¿no? Entonces eso habla de una realidad que está agotada, y en contraste con eso ves imágenes producidas por inteligencia artificial como las de Contexto Cubano o las de Gobernanza Solucionaria, que son muy brillantes y que hablan de un futuro que no ves mediación, ¿no? O sea, estás en un presente súper oscuro y de pronto se están generando estas imágenes de futuro que son extremadamente luminosas, ¿no? Donde hay una luminosidad real que está en las imágenes. O sea, las imágenes en sí son muy luminosas y al mismo tiempo lo que contienen es metafóricamente luminoso, digamos. Hay comida, hay alegría, hay gente en la calle, hay diversidad. Parece ser una vida pues satisfecha, ¿no? Es un poco idílico, es un poco como una imagen de una especie de cielo, ¿no? De una especie de cielo postcastrista, lo que uno ve en esas imágenes, ¿no? Yo creo que eso es primeramente, pues me parece muy bien, en el sentido de que da cuenta del uso, da cuenta primero, yo creo, del interés que hay en la sociedad civil cubana, entendiendo esto en un sentido amplio, pero también adaptado a la realidad cubana, ¿no? De las personas, de ciudadanos y ciudadanas cubanas que siguen pugnando por luchar por la transformación del país. Yo creo que el uso de estas aplicaciones de inteligencia artificial a esos procesos de generación de imágenes de futuro da cuenta primero de la vitalidad, a pesar de estar extremadamente reprimido, a pesar de los presos políticos, a pesar de la cancelación de todos los proyectos, de la imposibilidad de manifestarse, sigue habiendo gente que está intentando generar otras imágenes. Yo creo que primero eso por sí mismo ya es muy importante, ¿no? Y también creo que es muy importante porque juega en el terreno de la esperanza, ¿no? O sea, de alguna manera cada imagen de esa está diciendo, estamos hoy en unas condiciones terribles, pero esto no va a ser para siempre y eventualmente tiene que cambiar, ¿no? Que yo creo que es complicado, digamos, o preocupante de esas imágenes, preocupante en el mejor sentido, ¿no? Algo más bien de lo que hay que ocuparse, ¿no? Es de estos mismos temas que se están discutiendo en otros lugares, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas imágenes no
no terminen reproduciendo idearios racistas, no terminen, yo creo, desligándose por completo de la realidad cubana, o sea, cómo hacerlas cada vez más apegadas a la realidad, no en aquello que imaginan, sino en aquellas cosas que están como por debajo y que de alguna manera se traducen ahí, ¿no? Cómo poner ahí una sociedad que sea más multirracial, como es la sociedad cubana. En fin, creo que esas son como las preocupaciones y eso abre una puerta, ¿no? Y creo que también es importante pensar cómo se hace un uso de esas imágenes y reconocer que esas imágenes ya forman parte, son una especie de herramienta de la disputa política, ¿no? No por eso lo usan no solamente proyectos que apuestan por un cambio y por una transformación positiva de la realidad cubana, sino también voceros del régimen que las usan un poco para sostener las narrativas y que ese régimen sigue intentar reproduciéndose, ¿no? Estoy pensando aquí, por ejemplo, en El Necio, ¿no? Que le ha entrado con mucho deseo a la inteligencia artificial y, bueno, acompaña sus posts con este tipo de imágenes, ¿no? Pero creo que es un campo de mucha potencia, ¿no? Y por otra parte, creo que otra cosa que creo que sería bueno reconocer aquí es que este uso de aplicaciones de inteligencia artificial para la generación de imágenes, que suele generar imágenes que son disruptivas, digamos, en relación y muy contrastantes con la realidad vivida, cumplen una función que no es la función de un proyecto político, ¿no? O sea, porque la imaginación política no es solamente imaginar imágenes de futuros, la imaginación política también entra, creo que es un campo que cubre también no solo la generación de imágenes de lo que es deseable, sino que más allá de eso cubre también un campo que es prospectivo, o sea, pensar esto que se llama construcción de escenarios, ¿no? Cubre también pensar, considerando las condiciones actuales, en qué dirección esas condiciones actuales pueden ir, y creo que cubre un campo también que tiene más que ver con lo proyectivo, ¿no? O sea, cómo diseñamos proyectos políticos que tengan la capacidad de transformar la realidad, ¿no? Entonces creo que de conjunto eso forma, digamos, o son tres, probablemente haya otros, pero son los tres que se me ocurre que conforman este campo que pudiéramos llamar de la imaginación política, entendiendo la imaginación política como generación de imágenes de lo posible en todo lo que atañe a la vida colectiva, ¿no? A la toma de decisiones, la acción colectiva, el poder político. Entonces creo que en ese campo estas imágenes de un futuro de Cuba que están siendo generadas ahora por inteligencia artificial, creo que la potencia que tienen es como que pues justamente esa disrupción, ¿no? Que hacen pensar que no siempre vamos a estar en la situación que estamos ahora y que estar en otra situación más positiva es posible, ¿no? Entonces creo que esa es su función fundamentalmente, ¿no? Sí, sin duda estas nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años, sobre todo relacionadas con la inteligencia artificial generativa, permiten, o sea, al final tener una herramienta más para imaginar y bueno, dentro del contexto cubano, una herramienta más para demostrar que podemos tener un país mejor, para combatir las narrativas oficiales que dominan, bueno, la prensa escrita y los principales medios de comunicación a los que la sociedad civil y los opositores no tenemos acceso. Me parece muy interesante, ¿no?, las perspectivas que puede traer esto a largo plazo. ¿Me podrías comentar si existen experiencias homólogas a lo que estamos viendo en Cuba en el terreno, ¿no?, de la imaginación ahora con estas nuevas tecnologías en otros contextos? Mira, yo no he revisado. Ahora con esta pregunta me quedo pensando que sería bueno revisar, no lo he hecho. Trabajos muchísimo más recientes en el campo del futurismo, por ejemplo en comunidades indígenas, y sería bueno revisarlo. Y estoy pensando esto porque creo que la analogía, las homologías que pudiéramos hacer con otras experiencias que no son en Cuba, las primeras que a mí se me ocurren es con el movimiento del afrofuturismo o los futurismos indígenas, que son movimientos que no nacieron con la inteligencia artificial, ni siquiera con la realidad virtual, ni con ninguna de estas sucesivos saltos tecnológicos que se han ido dando en los últimos años, en las últimas décadas, sino que surgieron más asociados primero con la literatura y luego con las artes plásticas, pero que creo que comparten con esto que estamos hablando de Cuba, la idea de que construyen imágenes de futuro. Solo que discuten otras cosas, por ejemplo, el afrofuturismo y los futurismos indígenas de alguna manera tratan de crear una disrupción en las imágenes que lo que pudiéramos llamar Occidente o el capitalismo tardío o los mundos liberales, industriales en los que vivimos, imaginan sobre el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponen en cuestionamiento de una manera muy radical la idea de la distopía, ¿no? O sea, esta cosa de que al final terminamos pensando siempre que el mundo va como por muy mal camino, que todos los futuros van a ser distópicos, pero eso se ha convertido en una especie casi como de dado por hecho, ¿no? Algo dado por hecho en la cultura más mainstream. Entonces, este tipo de movimientos tratan de poner eso mucho en cuestionamiento y tratan de generar imágenes, por ejemplo, esto es algo muy
muy típico de los futurismos indígenas, tratan de generar imágenes que piensan cómo sería un futuro en el cual los mundos indígenas no hubieran sido sometidos y no hubieran quedado subordinados en los procesos de colonización y bueno, los procesos posteriores a la colonización con los estados-nación, ¿no? Que dejaron subordinados a las naciones indígenas. Entonces hay un cuestionamiento sobre eso, en el afrofuturismo también lo hay, y se han producido, yo creo que sobre todo a nivel de textos, a nivel de ensayo especulativo, hay un campo muy grande dentro del ensayo especulativo que justamente trata de hacer esto que es tan fundamental a la imaginación en general y a la imaginación política, que es especular sobre el futuro, ¿no? Y creo que ahí habría una homología que pudiéramos hacer, que digamos que está en la forma, o sea, son movimientos que están pensando de manera disruptiva sobre el futuro, pero los contenidos no son necesariamente los mismos. Creo que, y esto sería algo que está muy en ciernes, pero yo creo que si Cuba pudiera aportar algo o pudiera distinguirse de alguna manera dentro de este conjunto de movidas que hay en el mundo para pensar y para generar imaginación sobre el futuro, yo creo que Cuba se ubicaría en un campo donde el tema de discusión es la lucha contra el autoritarismo, ¿no? Y es por supuesto esta vocación de generar pluralidad y de generar idea de posibilidad en regímenes donde todo aparece cerrado y aparece clausurado, ¿no? Entonces creo que esa, digamos, sería una particularidad cubana que Cuba compartiría, por supuesto, con movimientos similares en países que viven en regímenes autoritarios, totalitarios o posttotalitarios o autocráticos, ¿no? Regímenes cerrados, digamos. Muy interesante lo que nos comentas, ¿no? De estas experiencias, sobre todo de los futurismos, dentro de esta habilidad que tenemos los seres humanos de imaginar escenarios. ¿Crees que esta capacidad y en general la práctica, ¿no? de imaginar algo más allá de lo que tenemos ahora va a ser un factor determinante para terminar con el régimen que tenemos en Cuba actualmente? No diría que la práctica de imaginar futuros, y aquí imaginar futuros en cualquier formato, o sea, a través de la inteligencia artificial, en textos, en ensayos, a través de las artes plásticas, o sea, en todos los formatos en que eso pueda suceder, incluido lo que compartimos en redes sociales, que es también un espacio muy importante en Cuba, ¿no? No creo que sea un factor determinante para el fin del régimen, pero sí creo que es uno de los factores que va a contribuir. O sea, definitivamente el fin del régimen tiene que pasar por la capacidad que tengamos de imaginar y de imaginar, aquí digo imaginar en el sentido de concebir como posible el fin del régimen. Vivimos en un régimen en Cuba, esto es muy típico también de los totalitarismos y en alguna medida de los autoritarismos, donde la idea misma de la transformación ha sido clausurada, ¿no? O sea, siempre se nos ha dicho durante décadas, se nos dijo que vivíamos en el mejor mundo posible, siempre el resto del mundo era, digamos, inferior, ¿no? O sea, Cuba era, no sé, nunca olvido, por ejemplo, que en los años 90, por ejemplo, cuando el auge de la prostitución en Cuba, Fidel llegó a decir incluso que sí tenemos prostitutas, pero tenemos las prostitutas más cultas del mundo, ¿no? O sea, esta vocación de que no hay necesidad de un cambio, porque vivimos en el mejor de los mundos posibles, era algo muy típico de las narrativas gubernamentales y de la propaganda oficial, ¿no? Cuando la realidad se volvió insoportable, esas narrativas empezaron a cambiar y de todas maneras la idea que había de fondo era que no hay posibilidad de cambio, no ya porque vivamos en el mejor de los mundos posibles, sino porque todos los demás mundos, dígase países, están peor que el nuestro, ¿no? Entonces aquí la narrativa empezó a ser como, sí, Cuba está mal, pero todos los demás están peor, ¿no? Y eso, junto con la idea de que el régimen de alguna manera es para siempre, porque este tipo de regímenes se muestran a sí mismos como eternos, ¿no? Ahí lo tienes en la Constitución, ¿no? El socialismo es irrevocable, como si tal cosa fuera posible, incluso naturalmente, o sea, como nadie podría plantearse, esto es una cosa muy del delirio totalitario, ¿no? De plantearse que un régimen determinado o que un sistema político determinado puede ser para siempre, porque no hay nada para siempre, ¿no? Absolutamente nada es para siempre en este mundo. Pero bueno, esa fantasía de la eternidad y de la irrevocabilidad de un determinado estado de cosas, pues es algo con lo que el régimen siempre ha jugado, ¿no? Entonces tenemos un país que no solo desde arriba, sino también yo creo que al nivel de la vida cotidiana de las personas que viven en Cuba y de los cubanos y cubanas que ya no viven en Cuba, hay una idea muy fuerte de que ese régimen no es cambiable, ¿no? Entonces eso es terrible, eso juega todo el tiempo, por supuesto, en contra de cualquier posibilidad de organización y de movilización para la transformación, y creo que es una posibilidad que se puso en entredicho con el ciclo de protestas cívicas, fundamentalmente con el 11J, obviamente, porque por un momento lo que sucedió ahí es que por un momento creímos que era posible, ¿no? Y luego la represión ha sido mucha y esa idea de posibilidad empieza a quedar, vuelve a quedar abandonada y regresa nuevamente esta cosa de que no es posible y no es posible, ¿no? Y yo creo que en la imaginación que está
que estamos viendo en estas imágenes producidas por inteligencia artificial, yo creo que lo que está diciendo fundamentalmente es sí es posible, ¿no? Sí es posible. Y creo que ese es el rol que esta práctica y estos proyectos pueden aportar, pero al mismo tiempo eso tiene que ser acompañado con otras cosas, ¿no? O sea, hay un conjunto de factores que tienen que de alguna manera confluir y definitivamente no es el único, pero creo que uno muy importante es poder concebir que es posible. O sea, la imaginación también juega un rol aquí, que es el rol de transformar lo imposible en posible. O sea, concebir que aquello que era percibido como una imposibilidad puede empezar a ser percibido como algo realizable, posible y no solo deseable, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que muchas otras cualidades, ¿no?, que debe tener una sociedad que se quiere autorreconocer, ¿no?, como plural, como libre, muchas de estas cualidades, muchas de estas herramientas tienen que estar, ¿no? Y la gente tiene que tomar conciencia, se tiene que desarrollar esa voluntad de finalmente decir basta. Estoy de acuerdo contigo. Lo que nosotros consideramos, ¿no?, que también la imaginación como que se ha perdido un poco dentro del contexto cubano. Consideramos que una razón, una de las muchas que hay, por supuesto, la represión, muchas cosas. Una de las causas por la cual se ha prolongado mucho más de lo que tenía que haberse prolongado este régimen es porque hizo que la gente perdiera la esperanza y dentro de esto la capacidad de imaginar, por supuesto, escenarios favorables, ¿no?, que dieran esperanza. Entonces por eso lanzamos esta campaña que, bueno, aún no tenemos mucho alcance, ¿no?, pero quisimos poner nuestro granito de arena en esa cuestión. Esa campaña, La Cuba que viene, para de nuevo dar impulso, ¿no?, a esa capacidad de que tenemos los seres humanos de imaginar y de darnos cuenta de que Cuba puede ser mucho mejor en todos los aspectos y que esto nunca va a ser el mejor escenario posible y que el futuro tiene mucho que ofrecernos a los cubanos, sobre todo si tenemos libertad. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que para llegar a ese futuro muchas condiciones se tienen que cumplir, muchas decisiones importantes tienen que ser tomadas por el pueblo cubano en general. Entonces, bueno, habrá que ver si finalmente la imaginación se junta con todos esos factores y logramos lo que queremos, esa Cuba que viene. Bueno, muchos hablamos de lo que aspiramos para Cuba una vez termine la dictadura. Todos tenemos claro que cuando esta termine va a haber una realidad, por supuesto, que va a ser imperfecta, aunque claro, logremos un país mejor, etcétera. ¿Será esto el fin de este proceso de aspiraciones o de ideas que está resurgiendo? ¿Habrá que ajustarlo o seguirá existiendo siempre este idilio con una Cuba mejor? Creo que cuando acabe el régimen, que además ni siquiera sabemos cómo va a suceder eso, ¿no? Tenemos esta idea un poco idílica en la cabeza de que eso es algo que sucede de un día para otro, pero puede ser más como un proceso, o sea, no sabemos exactamente cuál va a ser la forma que va a tomar eso, pero bueno, evidentemente el régimen, creo que eso no, que a pesar de lo que podamos creer o no, creo que no hay nada para siempre, eso es un hecho y ese régimen acabará. Y creo que no solo no va a terminar esta necesidad, ¿no? Esta necesidad de imaginar políticamente no va a acabar con el fin del régimen. La aspiración no va a cesar ahí, de hecho creo que cuando el régimen actual caiga, se abrirá un espacio para la instauración de otro régimen que va a ser un espacio sí de posibilidad, pero va a ser un espacio también muy convulso. Hay muchos intereses en juego y hay también mucho dolor y mucho trauma también acumulado y creo que va a ser un proceso difícil en el cual las aspiraciones no van a cesar, sino que por el contrario, va a ser el momento en que esas aspiraciones podrán ser dichas en alta voz y podrán ser discutidas y podrán entrar en una pelea una contra otras para definir, digamos, cuál va a ser el imaginario predominante en ese nuevo país que vendrá. Entonces creo que no van a cesar las aspiraciones, va a cambiar de alguna manera la naturaleza de la discusión, porque ya no van a ser, ya el eje principal de la disputa no va a ser esa pluralidad que está contenida, reprimida, cercada, clausurada contra una pretensión estatal de controlarlo todo, sino un montón de imaginaciones y de imaginarios que van a estar pugnando unos con otros y que algunos van a tener a su favor alianzas, recursos de todo tipo para imponerse y otros de pronto van a emerger algunas que no sabemos que están ahí, otras que no son tan protagónicas se van a volver protagónicas, o sea, va a cambiar un poco la naturaleza de esa disputa y ahí creo que es que por el contrario se va a multiplicar todavía más esta capacidad de producir imágenes, ¿no? sobre el futuro y sobre lo que es posible. Y luego vendrá otro proceso aún más largo, que es el de enfrentar desafíos que ahora no son no están en la primera línea, pero que estarán ahí. No sé, yo siempre pienso y pongo
pongo como ejemplo el tema, por ejemplo, de la crisis climática, que en Cuba ahora no se discute tanto, es algo que el gobierno ha resuelto con la tarea vida y por supuesto hay grupos de ambientalistas y personas que se interesan por el tema, pero no es algo que esté prioritariamente en la agenda ni en la percepción de la gente como un problema fundamental, pero es algo que va a emerger inmediatamente como un problema fundamental en cuanto haya una transformación radical, ¿no? Creo que eso va a suceder con muchísimos temas, algunos que ya se están discutiendo y que de alguna manera no acaban como de encontrar su espacio y lo van a encontrar ahí, ¿no? Entonces, no, creo que el proceso de generar imágenes, el proceso de la imaginación política, la necesidad y la posibilidad de la imaginación política no va a acabar, por el contrario, se va a multiplicar, va a cambiar de naturaleza en un primer momento y luego posiblemente los contenidos sean otros, quizás ya no vamos a estar dentro de 10 años o dentro de quién sabe qué tiempo, es difícil pensar en tiempo, puede ser mañana o puede ser dentro de 20 años, pero cuando esa transformación ocurra, a lo mejor ya no vamos a estar discutiendo con el autoritarismo, sino vamos a estar discutiendo, qué sé yo, con las fuerzas, con otras fuerzas globales, ¿no? Entonces va a cambiar eso, pero en ningún caso va a cesar ni la necesidad ni la capacidad de seguir produciendo imaginación política, produciendo imágenes de futuro, produciendo imágenes sobre lo que es posible y sobre lo que es deseable o lo contrario, sobre lo que no es deseable, ¿no? Muchas gracias, Hilda, por venir a este espacio a hablar de un tema muy interesante. Creo que al final todos tenemos una capacidad, ¿no?, de imaginación. Claro, en el terreno político también todos la tenemos, más desarrollada, menos desarrollada, más enfocada en la política, menos, pero creo que todos la tenemos. Y sin duda es un tema muy interesante y que hay que seguir desarrollando. Estaremos dejando las redes sociales de Hilda por aquí. Y esto es todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Ernesto. Efectivamente, un tema muy interesante y ha sido un tremendo gusto conversar contigo. Añadiría nada más que bueno, que ojalá la conversación haya servido a quienes nos escuchen para pensar también que sí hay material para tener esperanza y para tener la seguridad de que en algún momento la situación va a cambiar y que esa idea de que no hay posibilidad de ir hacia una Cuba mejor, pues es una idea implantada y que aunque la situación esté muy difícil realmente, tampoco se trata de tener un falso optimismo, sino que hay que partir de que la situación es realmente muy difícil, pero eso no significa que no tengamos esperanza, ¿no? Entonces espero que a quienes nos escucharon les haya servido un poco para pensar eso. Ese siempre creo el objetivo detrás de pensar en este tema de la imaginación política. Y bueno, nada, un saludo a los y las escuchas y a ustedes muchísimas gracias por producir el espacio y provocar el encuentro.